Dios te bendiga, hermano, hermana, te saludo en el amor del Señor. Este mes empezamos con la carta a los Gálatas, la epístola a los Gálatas, ¿cierto? Y bueno, esta carta fue escrita en el año 49 después de Cristo. Esto es el primer viaje misionero que hizo Pablo. Los estudiosos dicen que esta carta fue escrita, ¿cierto? Fue la segunda carta que escribió Pablo, porque la primera que hizo Pablo fue a los tesalonicenses. Y después, ¿cierto? La segunda era la carta a los Gálatas, a la iglesia de Galacia. Bueno, empieza la pregunta de quiénes eran estos Gálatas, ¿cierto? O por qué Pablo les escribe de esa forma, de una forma tan dura, ¿cierto? Tan fuerte. Porque Pablo les dice, oh Gálatas insensatos, ¿cierto? Ustedes corrían bien, pero ¿quién los fascinó? ¿Quién, ¿cierto? Los deslumbró para creer en esto, en esa mentira, ¿cierto? Que creían ellos. Ahora, Pablo funda esta iglesia de Galacia y dice que estaban firmes, que corrían bien. Pero estos Gálatas creyeron una herejía que se llamaban los judaizantes. Bueno, estos judaizantes, ¿cierto? Que ahora vendrían siendo los mesiánicos, los judíos mesiánicos, que creen en Cristo, pero también creen en la ley. Que para ser salvos hay que creer en la ley también, guardar los mandamientos, guardar todos esos ciertos estilos de vida judío. Estos tipos de mesiánicos, ¿cierto? Le enseñaban a los cristianos gálatas que ellos para ser salvos les faltaba algo más, que era guardar la ley, ¿cierto? También, ¿cierto? Tenían que circuncidarse, guardar los mandamientos, etc. Entonces a eso Pablo les dice ustedes, ¿cierto? ¿Quieren volver a la ley? ¿Saben lo que es vivir en la ley? Les decía. Porque ellos eran, ¿cierto? No eran judíos. Entonces, en base a eso, quiero partir con Gálatas capítulo 1, versículo 10. Esto en el amor del Señor dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y esto me llama la atención, hermano, porque yo también estudié la versión griega, que es la versión original. Porque este texto primero estuvo en griego y de ahí fue, ¿cierto?, traducido a los diferentes idiomas. Y en el griego, hermano, la palabra busco ahora el favor de los hombres viene del griego peitomai, que significa convencer o persuadir. Es como si Pablo dijera, busco ahora convencer a los hombres o busco ahora persuadir a los hombres. Eso es lo que estaría diciendo, ¿cierto?, el original, ¿cierto? O a Dios, o trato de agradar a los hombres. Porque Pablo no buscaba convencer, ¿cierto?, ni persuadir a nadie. Él solamente les estaba predicando el evangelio, que ellos debían creer, porque lo creyeron en algún momento. Y después dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí también la palabra siervo viene del griego doulos, que significa esclavo. ¿Cierto? Si yo los convenciera a ustedes, yo ya no sería un esclavo de Cristo. ¿Cierto? Sería un falso más, sería un mentiroso más, ¿cierto? Entonces es importante, hermano, estas palabras, analizarlas profundo, porque ahí entendemos lo que realmente quería decir Pablo. Mira, les quiero leer también la NBI, la nueva versión internacional. El mismo texto, Gálatas capítulo 1, versículo 10 de la NBI. Dice, ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Amén. Aquí también volvemos a la misma idea. Pablo no buscaba agradarlos o convencerlos, ¿cierto? O persuadirlos, sino que buscaba decirles la verdad. Ustedes, Gálatas, ¿cierto?, se apartaron de la verdad que era Cristo. Ahora quieren vivir de forma judaizante. Y como ven en la imagen, voy al tema principal, hermano, porque este era el contexto de la carta y del mensaje de Pablo. Pero este mensaje, hermano, lleva por título, ¿cierto?, ¿agradamos al hombre o agradamos a Dios? En ese texto, hermano, podemos ver que muchas personas, ¿cierto?, buscan agradar al hombre, predicadores, siervos, ministros, etcétera, que buscan agradar al hombre más que dar el mensaje de Cristo. Y yo me acuerdo que en el Evangelio, hermano, Jesús tenía muchos seguidores cuando empezó el ministerio, pero llega un momento en que muchos se van cuando escuchan el mensaje de Cristo. Y Él les dice, ¿queréis iros vosotros también? Pueden irse. Pero Pedro le responde, ¿cierto? Yo creo que inspirado por el Espíritu del Señor,
le responde y le dice: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esas palabras en mí dijeron: wow, Pedro sí que se las trae, porque con esa palabra, hermano, Pedro tenía fe en Cristo, aun cuando los demás, ¿cierto?, se habían ido por su mensaje duro, porque aunque muchos no lo quieran decir, Jesús tenía una palabra dura, hermano. Tenía una palabra dura. No era solamente amor como muchos lo pintan por ahí, sino que Jesús también tenía una palabra muy dura y que confrontaba el pecado. Y eso molestaba a muchos. Y en ese contexto, Pedro le dice a Jesús: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Y eso es el mensaje que muchas veces molesta en la iglesia. Un mensaje, muchas veces se predica un mensaje light, un mensaje suave, para que la gente no se vaya, para que no se sientan mal, ¿cierto? Pero el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, ¿cierto?, muchas veces también es suave, ¿cierto?, pero también es duro. Recordemos que Jeremías, ¿cierto?, en la palabra de Jeremías dice que es como un martillo que quebranta la roca, ¿cierto? También Jeremías dice que era como un fuego en sus huesos, que trató de sufrirlo pero no pudo. Y esa es la palabra, hermano, que muchas veces no se predica. Por eso Pablo decía: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Son dos extremos. Y yo entiendo que muchas veces nosotros, cuando predicamos la palabra, queremos que sea bien recibida. Queremos que la palabra la tome con alegría, ¿cierto?, con facilidad. Pero muchas veces no es así. Y el predicador no tiene que buscar agradar a los hombres, sino que agradar a Dios y que su mensaje sea verdadero. Por eso muchas veces encontramos iglesias, y yo creo que muchas iglesias en la actualidad son así. Tienen una congregación débil, una congregación raquítica, como decimos acá en Chile, porque no se alimentan con la verdad, sino con mensajes inflados, mensajes de prosperidad, mensajes que solo adulan al hombre y no dicen la verdad. Miren, vamos a Primera de Tesalonicenses 2:4. Primera de Tesalonicenses 2:4 dice, para la gloria del Señor: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Amén. Aquí también vemos a Pablo nuevamente hablando en su primera carta, ¿cierto?, a los tesalonicenses, que él dice: agradamos a Dios y no a los hombres, porque Dios, ¿cierto?, prueba nuestros corazones, ¿cierto? Ahora, también vemos que Pablo nuevamente dice, ¿cierto?, que Dios prueba los corazones y él no quería agradar a los hombres, él quería agradar a Dios. Aquí dice: sino que fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Fuimos aprobados por Dios, ¿cierto? Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Predicador que escucha, predicadora, Dios pesa los corazones. Dios prueba nuestros corazones, hermano. Y algún día vamos a tener que darle cuenta a Dios por todas nuestras palabras, sean buenas, sean malas. Tendremos que darle cuenta a Dios, hermano. Y por eso es tan importante este inicio, para estudiar Gálatas, ¿cierto?, capítulo 1, versículo 10. ¿Buscamos agradar al hombre, el favor de los hombres, o a Dios? ¿Buscamos persuadir, convencer al hombre? Lo que buscamos, hermano, es decir la verdad, esa palabra que duele, esa palabra que confronta. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 6 al 9. Efesios capítulo 6, versículo, ¿cierto?, 6 al 9. Gloria al Señor. Efesios 6, del 6 al 9. Esto dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Nuevamente el mismo tema, hermano. Aquí dice: no sirviendo al ojo del amo, ¿cierto?, como sirviendo a un jefe invisible, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, como esclavos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Se repite la misma idea, hermano, que debemos, ¿cierto?, servir al Señor sin importar que nuestro mensaje moleste o incomode. Ahora, siempre buscamos decir las cosas con un poco de respeto, ¿cierto?, un poco de pudor muchas veces, para no dañar a las personas que son más débiles, ¿cierto?, a los que van llegando
a la iglesia o personas que están escuchando por primera vez estos mensajes, ¿cierto? Pero hay un patrón en esto, que hay que decir la verdad. Y eso siempre tenemos que recordarlo, hermano. Siempre decir la verdad. Eso duele y cuesta a todos. A los jóvenes, ¿cierto? A los no tan jóvenes, los adultos. Cuesta decir la verdad muchas veces, pero cuando hablamos de Cristo hay que hacerlo. Y no solamente a la hora de predicar, sino en nuestras vidas diarias, hermano, siempre decir la verdad. Y en esto, hermano, yo estaba meditando, hermano. También tengo 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Tremenda palabra, hermano. Ninguno que milita en los negocios, ¿cierto?, de la Biblia, de la palabra del Señor, se enreda, ¿cierto?, en los negocios de la vida. Porque somos soldados de Cristo y no tenemos nada que agradar al hombre, como los políticos, ¿cierto?, que dan un mensaje popular para agradar a todos, pero a todos les mientan, porque no se casan con nadie, ni con la izquierda ni con la derecha. Están agradándole a todos y mintiéndole a todos al mismo tiempo. Pero el que está con Cristo, ¿cierto?, el que milita con los negocios del Señor, no se casa con nadie, sino con el Señor solamente. Así que eso quería empezar, hermano, con este libro de Gálatas, ¿cierto?, este mes, con Gálatas 1:10. ¿A quién estamos agradando, hermano? Muchas veces cuando un predicador predica y no pasa nada, dice: es que Dios no me respaldó. Hermano, si tú dijiste la verdad, Dios te respaldó. Si tú predicaste lo que Dios puso en tu corazón, Dios te respaldó. Pero si la iglesia no quiso tomar tu mensaje, si la gente no quiso aceptar tu mensaje, ya es otra cosa. Tú ya predicaste el mensaje, tú ya lo dijiste, ya está, ya hiciste tu trabajo, hermano. Diferente sería que Dios te diera una palabra y tú no la quisieras decir para agradar al público, para agradar al pastor. Ahí teníamos una imagen de un predicador, ¿cierto?, predicando, diciendo su mensaje. Recordemos que el predicador es un profeta. La palabra predicar es profetizar. Cuando tú profetizas la palabra del Señor, estás profetizando, hermano, estás predicando, es profetizar. Dice la Biblia que llegarán, ¿cierto?, muchos lobos, rapaces, encubiertos, que tratarán, ¿cierto?, de seducir a las ovejas. Recordemos que Moisés también habló de esto en el Antiguo Testamento. Dice: cuando yo me vaya, ¿cierto?, vendrán muchos. Y Pablo también lo dijo: vendrán muchos, ¿cierto? De entre ustedes se levantarán muchos, ¿cierto?, que querrán destruir la obra de Dios. Y de entre ustedes mismos, eso me llama la atención, hermano, de entre ustedes mismos se levantarán muchos. Por eso instaba a Pablo a Timoteo de que él fuera un hombre, ¿cierto?, instruido en la palabra, que fuera un hombre poderoso en la Escritura. Y a eso vamos, hermano, a buscar, ¿cierto?, siempre agradar a Dios y no a los hombres. Volvamos a Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Y finalmente dice: pues si todavía agradara a los hombres, no sería doulos, no sería siervo de Cristo. Más que como predicadores, como cristianos, hermano, somos siervos, esclavos de Cristo, y tenemos que cumplir, ¿cierto?, lo que Él nos dice. A veces pensamos que por perder popularidad, o si decimos este mensaje no me van a hacer predicar más, así pensamos. Si decimos esto, que capaz que no me inviten más a esta iglesia, o capaz que pierda amigos, o me da vergüenza decir esto porque quizás mi vida no lo refleja, y etcétera, etcétera. Pero aquí la palabra es sencilla, hermano. Y como ven esa imagen que está ahí, hay muchos que aparentan, ¿cierto?, como dice la palabra, piedad, pero la negarán con sus hechos. Hermano, habrá muchos que tendrán comezón de oír, ¿cierto?, la palabra del Señor. Y ahí nosotros tenemos que, hermano, siempre, hermano, decir la verdad. Aunque nos duela, aunque nos moleste, aunque nos cueste, hermano, siempre con la verdad. Y por eso, hermano, recordar siempre Gálatas capítulo 1, versículo 10. Es como un lema. ¿A quién queremos agradar? ¿Al hombre o a Dios? También en la calle, cuando hacíamos evangelismo, ¿cierto?, en las calles, a veces se da un mensaje muy bonito para que la gente venga a Cristo, venga así tal como está, Cristo lo ama al pecador, pero la verdad no es así, pues, hermano. La verdad es que Cristo no ama al pecador.
Cristo odia al pecador, pero por Cristo, o sea, Dios odia al pecador, pero por Cristo, hermano, estamos perdonados. Pero en sí, si no fuera por Cristo, estaríamos todos enemistados con Dios. ¿Qué dice el libro de los Efesios, hermano? Efesios dice que éramos enemigos de Dios, pero por causa de Cristo somos perdonados. Pero si no fuera por Cristo, hermano, todavía estaríamos enemistados con Dios y nuestro destino sería toda la condenación. Pero es por la sangre de Cristo que hemos sido perdonados, hermano. Entonces, muchas veces, por suavizar un poquito el mensaje, estamos muchas veces incurriendo en mentira o en falta de la palabra. Así que, hermano, este es el primer mensaje que voy a hacer de los Gálatas de este mes. Ya cerrando el año, ¿cierto? Un año muy lindo que he tenido yo. Un año de muchas bendiciones, de buscar más a Dios. Y espero este mensaje, hermano, sea de bendición para tu vida, que te haga meditar en la palabra del Señor, en lo profundo, ¿cierto?, de la palabra de Dios. Y así como en esa imagen, hermano, que la busqué y me gustó la imagen porque representa mucho. Que no seamos como esas ovejas que le decimos amén a todo. Como esas ovejas que le dicen que sí a todo y no escudriñamos la palabra. En la Biblia, ¿cierto?, Pablo habla de los hermanos de Berea, ¿cierto?, que él los felicita porque cuando ellos veían la palabra de Pablo, lo que él decía, ellos todos lo llevaban a la palabra. A ver si Pablo decía la verdad o no decía la verdad. Así deberíamos ser todos, hermano. Cuando escuchemos una palabra, sopesarla con la Biblia. Pesarla con la Biblia si está o no, ¿cierto?, los parámetros de Dios. Así que Dios te bendiga, hermano. Dejo este pequeño devocional, estudio, llámalo como quieras. Para mí esto es palabra de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Este es el primero, ¿cierto?, de los libros, de los estudios de Gálatas que estoy haciendo de este último mes del año. Que como te decía fue muy lindo para mí. Y espero que para ti igual. Que Dios te bendiga y vamos a seguir haciendo más estudios acerca de Gálatas para terminar este año, ¿cierto?, 2024. Que Dios te bendiga. Cristo viene.